Buenos días. En esta ocasión quiero enmarcar un tema dentro de lo que está sucediendo actualmente de la angustia, la ansiedad y sobre todo el miedo. Y a propósito del miedo, hay que quitarle lo que tiene alrededor que de pronto nos confunde más. Bueno, quiero exponerlo de esta manera. El miedo es una de las emociones humanas más primitivas que existen, debido a que está orientado a la supervivencia de todos los individuos. Es decir, es una respuesta natural a un desafío. Se trata de un mecanismo de defensa que genera el propio cuerpo ante situaciones de peligro inminente. En efecto, el miedo nos alerta ante la presencia de riesgos que atentan contra nuestra vida. Un perro de aspecto amenazador, el campo abierto durante la noche, un sonido que no sabemos de dónde proviene, un auto que se acerca a toda velocidad. Los ejemplos podrían ser miles, y si bien existen acontecimientos que generan temor en la mayoría de las personas, los miedos son algo bastante subjetivos y dependerán de cada persona en particular. Veamos entonces qué es el miedo y cómo se manifiesta en las personas. El miedo es una respuesta bioquímica y emocional, hay que entenderlo, dado que se trata de una respuesta natural, innata al ser humano. No existe persona que no tenga algún miedo. Generarlo por alguna situación particular, inducido por la palabra de alguien o por una película, concebido desde nuestra propia imaginación. El miedo es una reacción a algo desconocido o que puede amenazarnos. Es decir, nosotros nos damos cuenta que hay un miedo racional y un miedo irracional. El miedo racional es muy frecuente y no representa más que protección, un mecanismo de defensa. El miedo irracional, que es que ya se mezcla con las emociones, esos miedos pueden permanecer por mucho tiempo, dependiendo del tema. Y el miedo racional, pues no, van pasando de uno a otro. Entonces, la respuesta bioquímica emocional, dado que se trata de una respuesta natural, innata del ser humano, no existe persona que no tenga miedo. En la actualidad, la psicología y la neurología han clasificado el concepto en dos tipologías o modos de respuesta, bioquímica y emocional. La respuesta bioquímica generada por el temor es de carácter universal. Ante una situación de peligro, ciertos signos físicos mensurables y que tienen pruebas por un miedo. Aumenta inmediatamente el pulso cardíaco y la sudoración. Se dilatan las pupilas, al mismo tiempo que se elevan los niveles de adrenalina en sangre, una hormona que secreta el organismo para controlar el miedo. En conjunto, este haz de respuestas bioquímicas se conoce como pelea o vuela. Entonces es un proceso complejo y automático, gracias al cual el cuerpo se prepara para pelear o huir rápidamente. Nos vemos, ¿no? Más vale que digan aquí corrió que aquí murió. En cambio, la respuesta emocional es mucho más personalizada que la anterior. Algunas personas manifiestan adicción a la adrenalina, lo que se refleja, por ejemplo, en la práctica de deportes extremos o la exposición voluntaria a situaciones riesgosas. Otros, por el contrario, tienen una respuesta negativa ante la sensación del miedo. Evitan a toda costa las situaciones de peligro e incluso tratan de no enfrentarse a ningún tipo de problema. Las fobias, de todas maneras, puede suceder que la persona no reaccione de modo esperado ante la alarma del miedo, y es entonces cuando debemos hablar de las fobias. Una fobia es una desviación de la respuesta normal ante el peligro. En este caso, el miedo está dirigido hacia un objeto o situación que no representa un peligro real, a pesar de que quien padece la fobia reconoce que su miedo es irracional, no puede controlarlo. Entonces dejamos esto aquí sobre el miedo para decirles que estamos viviendo situaciones difíciles y que el miedo se apodera de las personas. Y es normal cuando tenemos miedo a algo muy inminente. Pero también el miedo irracional es que estamos teniendo miedo y no sabemos ni a qué ni por qué y lo conservamos ahí muy duro, muy duro, muy duro. Los miedos racionales pasan, pero los miedos irracionales se quedan y nos causan mucho daño. Así es que por lo tanto les dejo este tema. No le tengan miedo al miedo. Esa es una frase favorita mía. No le tengas miedo al miedo. Como decía por ahí en una película, es bueno perder con el enemigo, pero no contigo mismo. Esto fue para Mundo Sustentable, Ramón Radillo, mi correo radillo1@gmail.com. Hasta la próxima, hasta siempre.